Lo primero, darte las gracias también porque estés hoy aquí compartiendo con nosotros. También, como tú decías, es la primera vez que participas. Bueno, vais a ver también Jesús, su experiencia, muy relevante. Nos viene a hablar de una cosa que a lo mejor puede parecer para nosotros algo novedoso, pero que está encima de la mesa, que es algo que él va a poner en valor y seguramente que os va a enganchar también muchísimo. Pues Jesús, darte las gracias y también la bienvenida a tu primera participación aquí con nosotros. Cuando quieras puedes comenzar. Adelante. Fenomenal. Pues muchas gracias a ti en particular y a todos en general, porque bueno, pues al final de riesgos laborales sabemos mucho, de riesgos reputacionales quizá no sepamos tanto, ¿no? Y al final el tema de los riesgos reputacionales es complejo pues, porque entra un poco dentro del ámbito de lo desconocido, de lo subjetivo, de lo a priorístico, y tiene mucho que ver más que con los hechos consumados, con las intencionalidades. Bueno, yo brevemente, aunque al final dejaré una pestaña con mi presentación, con mi indicación, pero vamos, yo vengo del mundo de la psicología del trabajo y de las organizaciones, de la neuropsicología y de la psicología aplicada a entornos de trabajo. Entonces, claro, a mí me cuesta mucho separar los hechos objetivos de las interpretaciones, las intencionalidades y demás, porque al final es lo que nos mueve. La presentación no sé si va a ir hoja a hoja o me va a tocar pasarla así, pero bueno, me vais a disculpar porque en cualquier caso lo que quiero es que las diapositivas sean un refuerzo, pero sobre todo lo que voy a hacer es comentarlas, ¿no? A ver, bueno, perdóname, es un poco espartano, pero bueno, no sé si se ve la siguiente. ¿Me puedes Sí, confirmar? ¿Se ve la perfectamente, siguiente? Vale. perfectamente. Bueno, pues todos sabemos lo que es el riesgo laboral, ¿no? El riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño o un perjuicio, eso lo conocemos todo. ¿Cómo se evidencia el riesgo laboral? Pues en accidentes de trabajo, que es lo más evidente, lo más latente, o en enfermedades profesionales. Aquí tenemos la eterna disyuntiva de las enfermedades profesionales más evidentes, que son las específicas, y luego otras que son las inespecíficas, que paradójicamente son las que más expuestas están a poder generar un riesgo reputacional. Bueno, luego tenemos el riesgo reputacional, que es la probabilidad de destrucción de valor que tiene una empresa como consecuencia de la pérdida de confianza o descontento hacia la misma. Esto tiene dos vectores en los que se suele plasmar. Uno es la reducción de ingresos y otro es el incremento de costes operativos o regulatorios. Esto, bueno, pues puede pasar por alto, pero al final el riesgo laboral, como el riesgo penal, el riesgo operativo son de impacto directo, o sea, yo cometo un acto de compliance en riesgo penal y tengo una sanción, probablemente una sanción administrativa, una sanción penal y demás, ¿no? ¿Qué ocurre con el riesgo reputacional? Para ponerlo en contexto, digamos que es transversal, es la consecuencia, habitualmente suele ser la consecuencia del resto de riesgos. Digamos que es un poco el resuello que nos queda después de haber sufrido cualquier otro riesgo laboral. Entonces, ¿qué ocurre? Que como tiene ese carácter de ese carácter inespecífico, pues sí que digamos que no está latente, no se palpa, pero en el medio y largo plazo podemos ver sus impactos en la reducción de los ingresos porque hemos perdido contratos con clientes o en el incremento de costes operativos porque nuestros niveles de bajas laborales son exagerados. Bueno, no me quiero ir mucho del espacio porque hay... Bueno, esta imagen se ha torcido, pero la verdad es que todos la reconocéis. Me vais a disculpar porque al transmitir la presentación, no sé si reconocéis el hecho ocurrido en la presentación de unos premios en Estados Unidos. Esto creo que fue en los Oscars. Bueno, pues ahí están Chris Rock y Will Smith, ¿no? Chris Rock hace una apelación y Will Smith se siente interpelado. Entonces sube al escenario y le suelta un guantazo. Por poner en contexto y porque al final este webinar va de eh, unir riesgo laboral y riesgo reputacional, impacto reputacional. ¿Qué tenemos? Pues que un minuto antes Chris Rock desconocía, aunque estaba haciendo chistes y tal, desconocía el riesgo laboral que se le venía encima. Esto, un conflicto, no olvidemos que es un riesgo laboral, ¿eh? O sea, un conflicto al final es un potencial generador de riesgos laborales y, como consecuencia de ello, daños reputacionales. Entonces, un minuto antes tenemos el riesgo, Chris Rock desconocía ese riesgo
que se le venía encima, aunque yo creo que podía intuir su grado de exposición. Will Smith, perdona, Will Smith iba fraguando al mismo tiempo un riesgo reputacional. O sea, Chris Rock iba generando un riesgo laboral y Will Smith iba ensalivando que podía llegar a haber un riesgo reputacional. ¿Qué ocurre un minuto después? Que tenemos los daños y los impactos. Chris Rock acaba de sufrir un accidente laboral, aunque sea un guantazo en un escenario, eso es un accidente laboral, ¿vale? El riesgo se ha consumido. Y luego Will Smith acaba de materializar el riesgo y este se transforma en un impacto reputacional. Ojo, ambos son actores de lo que ocurre. Entonces, ambos están involucrados en el accidente laboral y ambos sufren un impacto reputacional. ¿Por qué sabemos esto? Porque Chris Rock sufre una bofetada, se podía haber caído, bueno, la verdad es que tiene una parte de daño laboral, pero existe un daño reputacional porque sus contratos han caído un 28%. O sea, eso, si los contratos caen un 28%, sus ingresos caen en paralelo. Y a Will Smith, pues hombre, todos lo conocemos, ha trascendido más, también sufre un accidente laboral, una agresión forma parte del contexto de un accidente laboral, pero en el caso de Will Smith se han cancelado el 78% de sus contratos. O sea, el daño reputacional que sufre es tremendo, es impresionante, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto ya lo conocemos porque tenemos un gran gurú de las finanzas, que es Warren Buffett, que vino a decir hace unos años esta frase, y es que es tan verdad como que, bueno, pues aquí la tenemos, ¿no? Se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Él dice además que si piensas en eso de modo preventivo, hará las cosas de manera diferente. Lógicamente, esto es una frase que nos afecta al común de los mortales porque la reputación es una realidad para todos, pero no afecta a todos por igual. Y lo vamos a ver próximamente en esta imagen que os muestro. Vamos a ver, Mundial de Qatar del otoño pasado. Bueno, todos nos hemos quedado fascinados con el montaje, la calidad de los estadios, el brillo, lo que yo llamo el efecto polilla, ¿no? Nos ha traído a todos nos ha atraído el brillo, nos ha deslumbrado la grandiosidad, cómo son capaces en mitad del desierto de hacer lo que han hecho. Pero claro, al final han muerto 6.500 personas. Durante los 10 años de construcción de los campos han muerto 6.500 personas. Cuando estimamos los que estamos en el mundo de la prevención de riesgos, conocemos esto, sabemos que probablemente el grado de personas discapacitadas o afectadas por una enfermedad profesional se triplique. O sea que estamos hablando de 6.500 personas fallecidas directamente y en torno a 20.000 personas que han podido quedar damnificadas por otro tipo de eventos o circunstancias. Estos datos no nos los ha aportado lógicamente la organización. Estos datos los facilita el diario The Guardian tomando simplemente la información que recaba de los consulados y embajadas de India, Pakistán, Sri Lanka y bueno, el resto de países de donde sale la mano de obra de todas estas obras. Pero claro, al final, ¿qué es lo que ha trascendido? Este dato, desde luego, no, salvo algunas personas que en cuanto lo oímos se nos quedó clavado a fuego. Lo que realmente ha trascendido, bueno, aparte de la decepción de la selección española, que este año ni en cuartos, o sea, hemos caído en octavos, pues bueno, ha sido ese brillo, ¿no? Eso que nos ha visto, que nos ha desbordado porque nos ha sorprendido la organización y todo. Pero claro, es que esto es lo que es. No todo el mundo que tiene un riesgo reputacional lo padece de la misma manera. ¿Y por qué? Pues porque el Emirato de Qatar, por supuesto, no es una pyme, ni un humorista, ni un actor de reparto. Bueno, permitidme la licencia de lo del actor de reparto, quizás es un chiste malo o morboso, pero bueno, me apetecía ponerlo. Entonces, ¿esto de qué va? El riesgo reputacional, ¿de qué va? De que, lógicamente, hay personas que están, o entidades que están más expuestas y otras que están menos expuestas. Y una pyme o un actor está más expuesto. ¿Por qué? Porque el Emirato de Qatar
tiene una ventaja competitiva y es que, bueno, pues tiene un papel de poder inmenso. O sea, hay que tener muy claro que hay determinados países o determinadas empresas sistémicas que, aun teniendo un riesgo reputacional, el daño no aparece por ningún lado porque son sistémicas o porque ocupan un lugar preeminente. Entonces, esto va de geopolítica. O sea, el Emirato Qatarí tiene algunos países cogidos por sus necesidades, ¿no? Y luego, pues, don Dinero don Petróleos es caballero poderoso, ¿no? Entonces, es capaz de pagar ingentes cantidades por una política de comunicación, que eso es muy importante para el tema del riesgo reputacional, tener una buena comunicación, buen comunicador. Es como cuando cometes un delito, eh, luego al final el tribunal va a juzgar el delito, pero también va a intervenir mucho la calidad del abogado que te defienda. Bueno, esto funciona así, nos guste o no, funciona así. Entonces va de geopolítica, va de medios sobrados, o sea, para pagar una buena política de comunicación eficaz y propaganda incluso. O sea, simplemente lo que siempre se ha dicho, o últimamente se ha dicho, que lo que se ha hecho con el Mundial de Qatar está equiparado a la propaganda que se hace en tiempos de guerra o en conflictos armados. Eso es una pasada. Y bueno, pues lógicamente esta gente ha aprovechado el factor emocional que todos conocemos y es que fútbol es fútbol, ¿no? O sea, todo lo que ocurra alrededor de fútbol está justificado. El fin justifica los medios. Bueno, resumiendo, el riesgo reputacional tiene que ver con la intencionalidad más que con los hechos reales y sobre todo con los medios que uno tiene para responder más o menos a ello. Bueno, entonces sigo bajando un poquito por aquí. Lo que os comentaba al principio, el riesgo reputacional es emocional. Es emocional. ¿Qué es lo que penaliza? Penaliza actitudes y conductas. Aquí os enumero unas cuantas. Dejación de funciones, desconocimiento, negligencia, la voluntad, la mala fe o la intencionalidad, ¿no? O sea, somos realmente castigamos mucho, penalizamos bastante cuando hay mala fe o intencionalidad dañina. El abuso de poder, lo que pasa que luego no se plasma en un retorno, en un castigo económico y demás, pero bueno, y evidencias como arrogancia, soberbia y demás. Por eso os digo que es complejo en sí mismo, por eso mismo, por el grado de subjetividad, dado que está hablando de temas emocionales. Bien, lo que os comentaba, el riesgo reputacional tiene que ver más con la intencionalidad que con los hechos consumados. Aquí, repito, se penaliza el desconocimiento de la norma preventiva, la capacidad de respuesta ante las emergencias, si ha habido negligencias y demás, la voluntad del individuo y la intencionalidad o carga percibida, buena o mala fe. Bueno, nosotros para tener realmente un sustento, para poder luego juzgar la intencionalidad y la negligencia, necesitábamos tener en el mundo de las relaciones de la prevención de riesgos laborales un contexto preventivo y ético. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando, digamos que se toma conciencia de que, bueno, pues es importante la prevención y los cuidados de las personas que están en las organizaciones. ¿Por qué hago esto? Porque luego vais a ver que lo voy a referir, o sea, primero creo un contexto previo que existe de un marco que ampara las leyes que vendrían después. O sea, generamos una conciencia preventiva con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23.1 que ya nos habla de que tenemos que tener cuidado con las condiciones laborales y hay que ajustarlas a unas condiciones dignas, ¿no? Luego, en el año 1953, el profesor Howard Bowen nos habla, por primera vez acuña el término de responsabilidad social corporativa, o sea, esa obligación que tienen las empresas por cumplir con la obligación de llevar a cabo, cumplir con esos derechos humanos que establece la primera declaración de 5 años antes. Pasan una serie de años y entonces ya, bueno, es cuando la cosa se pone un poco más seria y se crean los principios rectores de debida diligencia, que ya es cuando se dice a las empresas que sí o sí tienen que adoptar políticas de observancia de derechos humanos en las empresas. Y finalmente tenemos los conocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son una vuelta a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
aquí ya se involucra a estados y a empresas para que se pongan serios con el tema del trabajo decente para todos. Entonces, pues bueno, la verdad es que ya tenemos el contexto ético y el contexto preventivo, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Como casi siempre nos ocurre en la vida, que los compromisos éticos y morales por sí mismos a veces, o sea, no tienen tanta fuerza. Al final tienes que darle un contexto legal a todo ello. Entonces, para que terminen de ser efectivos, lo que tienes que hacer es transformarlos en ley. Y efectivamente, en el año 1989, digamos que todas estas medidas que eran orientativas o no eran de obligado cumplimiento, se hacen de obligado cumplimiento. Empezamos por la Directiva Marco de Derechos Laborales, de Prevención de Riesgos Laborales del año 89, que lo que hace es que marca unas indicaciones para que los países hagan una transposición de la norma. España hace la transposición de la norma en el año 95 y a partir de ahí es cuando empezamos a tener una ley de prevención de riesgos laborales. Entonces, claro, más allá de la ética empresarial ya existe un marco legal que exige cumplimiento y su incumplimiento efectivamente conlleva un régimen sancionador. Entonces, al final pasamos de que sea algo, de que la prevención de riesgos laborales sea algo proactivo a que sea algo reactivo. O sea, ya tenemos que llevarla a cabo porque es que si no nos van a emplumar y esto va a generar muchos problemas. ¿Esto cómo se refleja además en el impacto reputacional? Pues porque hay muchas personas que lo que penalizan no es solamente el incumplimiento ético o moral, sino el incumplimiento legal. O sea, este tío está incumpliendo, esta organización está incumpliendo la ley y aparte de el daño que está ocasionando, lo que está haciendo realmente es saltarse a la torera las leyes. Eso tiene un impacto regional, reputacional también. Hemos dicho, ya existe la ley y además existe una conciencia social eh, que obliga de alguna forma a cumplir con estos preceptos de ecología humana. Con ley y con conciencia social, pues bueno, ya digamos que los riesgos laborales, como he dicho anteriormente, elevan las posibilidades de perjuicio reputacional a niveles incalculables. Lo que pasa que es que, lo comentaré después, las métricas para valorar esto son complejas. ¿Por qué? Por el grado de subjetividad que tiene todo el ámbito de los riesgos reputacionales. Pero no os quepa duda de que de alguna forma se pueden medir y al final las cuentas de resultados muchas veces reflejan este tipo de cuestiones. El riesgo y el daño reputacional lo acaban recogiendo las cuentas de resultados, no os quepa ninguna duda, lo que pasa que en el medio y largo plazo. Tiene que ser así. Bien, bien. Ante tanta complejidad y subjetividad, lo que decía respecto al riesgo reputacional, bueno, pues me vais a permitir que os dé una serie de claves que son importantes y es que siempre he valorado en este tipo de cuestiones el rol del responsable de prevención de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque al final esto va de caras, de imágenes, de sensaciones, de percepciones. Y el rol del responsable de prevención de riesgos laborales es esencial. O sea, yo aquí evitaría meter a un cuñado y lo que sí trataría es de meter a una persona hábil a nivel técnico y sobre todo afable, amable y creíble, que transmita no solo bonomía, a lo mejor eso es mucho, pero que transmita seriedad y credibilidad. ¿Por qué? Porque para empezar, todos sabemos que la formación en prevención de riesgos laborales puede llegar a ser un poco tediosa. Bueno, es tediosa simplemente porque muchas veces interpretamos que el riesgo laboral es algo que no va a ocurrir nunca. Esto no lo pensamos nosotros que estamos y trabajamos en ello. Habitualmente es algo que la gente piensa. Dice, bueno, me van a preparar para algo que no va a acabar ocurriendo. Acaba ocurriendo. Hace unos días han ardido unas plantas del Consejo Económico y Social y bueno, y la gente pensaba que no iba a ocurrir. Pero bueno, ocurre. Entonces, para generar una dinámica de formación, de meter a la organización en dinámicas de formación y demás, pues tienes que tener una persona convincente, que debe ser creíble, tiene que transmitir la idoneidad de realizar la formación y demás. Bueno, vigilar lógicamente, pues porque al final son muchos los ojos que nos vigilan como empresa, clientes, consumidores, stakeholders, muchísimas personas. Entonces, pues bueno, hay que estar un poquito vigilante de cómo es la imagen que transmitimos
fuera. Cuidar, son y 53, voy a tratar de ir lo más rápido posible. Cuidar las formas. Son malos tiempos para decir esta frase que os voy a decir. El rey, aparte de ser decente, tiene que parecerlo, ¿vale? O sea, es así, pero la frase no la he hecho yo, la frase está hecha. Con lo cual, cuidar las formas porque al final es una manera de evidenciarnos hacia el exterior. Bueno, lo de cuidar las métricas es esencial porque bueno, las métricas para un tema subjetivo son complicadas, ¿vale? Entonces, bueno, el cumplimiento, por supuesto, hacer un seguimiento de todo el compliance, porque eso también nos va a retratar ante nuestros stakeholders. La formación teórica y práctica es esencial. Realizar encuestas periódicas de clima interno, pues porque podemos tener no solo una falta de percepción de cómo se está viendo dentro, cómo funciona la prevención de riesgos laborales, sino que los propios empleados nos pueden indicar algunas cosas que podríamos mejorar. Bueno, tener una calidad diferenciada porque cada empresa es distinta a las demás. Ojo, elaborar planes de contingencia, esencial, esencial, porque eso a las personas, planes de contingencia en riesgos laborales, eso a las personas les da una seguridad y una tranquilidad tremendas. Bueno, lo que he dicho antes, tener una comunicación eficaz interna y externa y planes de empresa saludable. Bueno, voy a ir acabando como conclusiones. Esto es muy obvio, o sea, evitando los riesgos laborales, evitamos riesgos reputacionales. La mayoría, no todos. Y os hago aquí una salvedad, digo, cuidado, hay veces en que las obviedades, por obvias, son obviadas, con lo cual esta frase lapidaria no es para escribirla en mármol, pero digamos que es para tenerla en cuenta, aunque nos resulte tremendamente obvia. Bueno, como os he dicho antes, mi nombre es Jesús María Martín Martínez, soy técnico en prevención de riesgos y promoción de la salud psicosocial. He trabajado muchos años en una entidad financiera de primer nivel como coordinador de proyectos corporativos y de recursos humanos y bueno, pues ahora últimamente hago temas de mentorización directiva, temas de consultoría empresarial en psicología empresarial y poco más que añadir. Agradeceros la participación y daros las gracias a todos, a los organizadores y a los asistentes por escuchar esta exposición que tenía como declaración de intenciones, era buena, pero bueno, ahí os he dejado, aquí os vuelvo a poner mis datos por si alguno tiene la necesidad de contactar o de ampliar la información porque es un tema importante. Muchísimas gracias a todos y quedo expuesto a vuestras preguntas. Bueno, si queréis trasladar alguna pregunta al chat, podéis hacerlo en estos momentos. Yo te compartiría como reflexión, aparte de darte las gracias, Chus, por la exposición y compartir también pues, tu experiencia con todos nosotros en este día. Claro, pensando así un poco y reflexionando, seguramente la organización y teniendo en cuenta que nosotros entendemos que los riesgos laborales son parte del tema reputacional de la organización, que muchas veces se le da más importancia y el tema reputacional puede estar más a altos niveles, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos aquí de la alta dirección, de integrar la prevención y esto que repetimos continuamente, ¿no? Que a esto se le da más importancia, ¿no? Incluso cuando se estudian, no sé, estudias temas de reputacionales, pues siempre salen casos de grandes compañías que algo que le dañó a la imagen de la marca, ¿no? Y tienen pues eso, sus planes y sus planes de acción para tratar de mitigar este tipo de situaciones y sobre todo pues los planes de contingencia que decías tú, ¿no? Pero seguramente no hay un plan de contingencia, sí, habrá un plan de emergencia, pero la empresa no le da la importancia a, oye, tengo aquí un accidente grave, muy grave, pues esto tiene que ver también con la imagen de la compañía y con el tema reputacional, ¿no? Las grandes compañías sí que lo tienen claro, ¿no? ¿Podrías un poco profundizar en este tema? Bueno, sí, claro, claro que sí. Vamos a ver, al final, digamos que, como he dicho antes, el riesgo reputacional es más bien la consecuencia de otro tipo de riesgos. Y tú has apuntado muy bien una cuestión que suele afectar bastante al riesgo reputacional y es el tema del compliance. O sea, el compliance lo que hace, lo que es un marco de indicaciones para que los directivos, clientes, proveedores y todo el ámbito que rodea a la organización cumpla una serie de normas de buenas prácticas. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente muchas veces el impacto reputacional se ve, tiene mucha relación con, pues eso, con delitos que comete la propia, o sea, quiere decir, impagos de la organización, delitos particulares o infracciones particulares que cometen directivos o socios de la empresa y demás. ¿Cómo se extrapola esto a la pyme? Pues, claro, la pyme está mucho más expuesta por lo que hemos dicho antes, porque adolece
a veces de recursos para pagarse un buen abogado, para tener una buena comunicación interna y una buena comunicación externa. Esto se aterriza a la pyme con mucha formación y sobre todo, pues bueno, estableciendo esas relaciones de confianza, lo que he dicho antes con la figura del técnico en prevención de riesgos, que tiene que ser una persona capacitada, muy capacitada a nivel técnico y muy seria en la transmisión de los conocimientos y de la urgencia de lo perentorio que es tener una buena política de riesgos laborales.